Esto es Teatro Clases. Mi nombre es Sebastián Pajoni. Sistema Pajoni en acción. Hoy, aspectos de la escena. Vimos que uno de los aspectos fundamentales de la escena que estudiamos es la obligación emocional, simple o compuesta. Pero ojalá fueran todas tan sencillas las escenas que vamos a transitar. Las escenas tienen muchas complejidades, es por eso que la técnica, nuestro sistema, prevé un montón de aspectos que tenemos que analizar en cada escena que vamos a resolver. Entonces habíamos dicho, para hacer una numeración de los aspectos que podemos encontrar en una escena. Obligación emocional simple, obligación emocional compuesta, que tiene que ver con el tránsito emocional de mi personaje. Luego podemos encontrar objetos estimulantes. Objetos estimulantes concretos o abstractos. Un objeto estimulante concreto es un objeto que aparece y me provoca un determinado estado emocional. Y entonces me va a modificar la obligación emocional, que es el tránsito de mi personaje por las cuestiones de la escena, por la aparición o en el momento de la aparición de ese objeto. Y un objeto estimulante abstracto tiene el mismo efecto, pero con algo que no aparece en términos concretos, sino que podría ser una anécdota o algo que dice otro personaje que me refiere a un recuerdo. La condición del aspecto objeto estimulante es que modifica la obligación emocional de mi personaje solo temporalmente. Es decir, mientras ese objeto estimulante está jugando en la escena. Cuando el objeto estimulante deja de jugar en la escena, vuelvo al trabajo anterior de las obligaciones emocionales simples y compuestas. ¿Ok? Otro aspecto que tenemos que analizar en la escena se llama punto de giro. El punto de giro es por algún dato, por alguna cuestión en la escena. Ejemplo, yo estoy muy enojado con el otro personaje, pero de repente da un dato en donde descubro que lo que justificaba mi enojo ya no es tal. Y entonces en ese instante lo perdono. Y me cambia la obligación emocional simple porque por ahí me siento un boludo por haberlo... boludo es muy argentino, si lo estás escuchando en otro país, me siento un poco tonto porque estaba enojado sin razón y el enojo en términos de obligación emocional compuesta se me cambió por a lo mejor culpa por haber estado enojado. Esto es un punto de giro. La diferencia en términos emocionales del punto de giro con el objeto estimulante es que el punto de giro va a cambiar el trabajo emocional de la escena hasta el final de la escena o hasta el próximo punto de giro, pero ya no volvés al trabajo anterior, que es como iniciaste la escena en términos de obligaciones emocionales. Para poner ejemplos, como siempre hacemos, de estos aspectos de la escena, vamos a ver una película que se llama El Club de las Divorciadas, en donde hay una escena entre tres de ellas, en donde aparece un objeto que es el premio. Un premio que se ganó un personaje que es actriz y que entonces para ella ese objeto significa la gloria, significa casi el sentido de su vida, significa lo que compone hoy lo que ella es. Para otra, sin embargo, que es su amiga, significa la destrucción de esta otra, ese premio. Que por eso a donde ella se fue, hoy es alcohólica, está perdida y entonces le quiere quitar eso del camino. Y para la tercera, que está en la escena, no puede entender la pelea de las otras dos por ese objeto, porque ese objeto para ella no significa nada. Entonces, en ese momento la escena, la relación de estos tres personajes se ve unida en función de este objeto. Las tres actrices trabajan entonces algo de sus vidas respecto de la obligación emocional que le genera ese objeto a cada una, y entonces la escena transita alrededor de ese objeto que, si la observa, la estamos viendo acá atrás, el objeto, es decir, va, viene de manos de una a otra, luego
es tirado y destruido, y esto provoca en una cuestión, en otra cuestión, y en la otra el placer de haberlo destruido, ¿no? Esto es lo que provoca, por ejemplo, un objeto estimulante. Cuando pasa el tránsito de este objeto estimulante, la relación de las tres vuelve al objeto de la escena que era anterior a que este elemento apareciera para perturbarlas. Otro ejemplo que tenemos de aspectos de la escena en términos de obligación emocional es Homeland. Acá la complicación en términos emocionales es que el personaje está contando una bipolaridad, que es una distorsión, es decir, es una patología psicológica. Y entonces no tiene una obligación emocional clara y sostenida desde todas sus facultades, sino que se ve atormentada por un montón de emociones que la van sorprendiendo a ella y que por supuesto nos sorprenden como espectador. Y se cuenta así entonces la distorsión que ella tiene de la realidad. Es probable, si lo hubiera resuelto Claire Danes, la actriz de Homeland, con el sistema Pajoni, que hubiera usado la herramienta que llamamos marco visor. Marco visor es como dotarte de una pantalla o pantallita del tamaño que quieras, que podés colocar en cualquier lugar de la escena, inclusive en la frente del actor con el que estás trabajando, o en el pecho, o en el piso, o en el techo, o en la cámara. Y entonces en cada uno de estos marcos visores, que podés sembrar todos los que necesites, vas a poner escenas de tu vida o esa foto específica de lo que te estimuló una emoción en una escena o en un episodio de tu vida, y entonces lo vas a tener ya trabajados a cada uno, y a medida que vayas conectando con uno, con otro y con otro, te vas a dejar modificar por lo que te provoca esa imagen muy estimulante de tu vida, y entonces te vas a ver sorprendido por esta herramienta. No solo eso, sino que puede pasar que en el trabajo, entre estar filmando, entre decir el texto escrito por el autor y estar jugando con toda esta complejidad técnica que te propusiste para atormentarte en escena, tal como está atormentado tu personaje, te suceda que se te desdibujan los marcos visores, o que alguno te desaparece, o que entonces te frustras con la propia herramienta. En ese caso, eso es parte también de la escena, porque tu escucha te está diciendo que en lugar de haber conectado con aquello que te generaba alegría, con aquello que te generaba temor o con aquello que te generaba ira, estás conectando con la frustración de no poder conectar con nada. Y bueno, bienvenido sea, entonces generaste solito en este caso, cuarto marco visor. Siempre lo que te está pasando, así sea la frustración de que lo que te planteaste no está funcionando, pero si esa es la verdad, siempre la verdad es lo que vas a llevar a la escena.